Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el corazón de Power BI, si te parece. Muchos lo ven como una herramienta para hacer gráficos y paneles muy bonitos, y oye, lo es. Pero rascas un poquito y te das cuenta de que la potencia de verdad, la magia, está en el motor que hay debajo, el lenguaje DAX. Totalmente, es que es una distinción clave. La visualización es lo que ves, pero DAX es cómo piensas dentro de la herramienta. Es el cerebro que hay detrás de la cara bonita. Exacto. Y para analizar esto tenemos una mezcla de fuentes bastante interesante, ¿eh? Desde guías en vídeo que te enseñan el cómo se hace clic, hasta un manual técnico súper detallado que va al por qué funciona así. El objetivo es entender un concepto que, según todas las fuentes, es la piedra angular de todo en DAX, el contexto. Si es que, sin entender el contexto, escribir DAX es como darle órdenes a una caja negra y cruzar los dedos. El contexto es, digamos, el conjunto de reglas que Power BI usa para saber exactamente qué datos tiene que mirar al hacer un cálculo. No es una sugerencia, es la ley. Me gusta esa idea, porque si no lo entiendes, es como intentar dar indicaciones en una ciudad sin saber en qué calle estás. Puedes decir, gira a la derecha, pero ¿la derecha desde dónde? El contexto es ese dónde. Es una analogía perfecta. Y ese dónde puede cambiar de forma radical de un cálculo a otro, aunque la fórmula parezca la misma. Pues ese es nuestro reto de hoy. Vamos a desmitificar los dos pilares del contexto que mencionan todas las fuentes, el contexto de fila y el contexto de filtro. Entender cómo funcionan por separado y sobre todo cómo interactúan. Esa parece ser la clave para pasar de hacer informes bonitos a construir herramientas de análisis de verdad. Es exactamente esa transición, de pintar con datos a dialogar con ellos. Perfecto, pues vamos a desgranar esto. Para no liarnos, empecemos por el que las fuentes dicen que es el más intuitivo, el contexto de fila. La idea que proponen es pensar en ello como si Power BI estuviera, trabajando en un Excel, aplicando una fórmula fila a fila, una por una. Es la mejor forma de visualizarlo, sí, y el lugar donde se ve más claro es en las columnas calculadas. El manual que tenemos nos da un ejemplo de libro. Imagínate que tenemos una tabla de clientes con las columnas First Name y Last Name. La clásica tabla de clientes. Pues esa misma, si creamos una nueva columna calculada que llamamos Customer Name, con la fórmula First Name and Last Name, pasa algo muy específico. Power BI no coge todos los nombres, luego todos los apellidos y los mezcla. No, lo que hace es ir a la primera fila, coger el nombre de esa fila, el apellido de esa misma fila y los une. Luego salta a la segunda y repite. En cada momento el universo del cálculo es una única fila. Vale, y eso tiene una implicación enorme en el rendimiento y en cómo se guardan los datos, ¿no? Porque significa que esa columna se calcula una sola vez cuando cargas los datos y ya se queda guardada en el modelo. No se recalcula cada vez que alguien hace clic. Has dado en el clavo. Esa es la naturaleza de una columna calculada y de su contexto de fila. Es un cálculo que se materializa, se hace parte de la tabla, ocupa espacio en memoria, sí. Pero a cambio la consulta es instantánea, porque el valor ya está ahí. La operación es totalmente aislada. Entendido. Pero aquí es donde mucha gente, yo la primera, tropieza. Crean una columna calculada que va perfecta. Intentan usar esa misma lógica en una medida y ¡buf! Todo explota. No es un error de la fórmula, ¿verdad? No, no lo es. Es que el universo donde vive esa fórmula, su contexto, ha cambiado por completo. En las medidas, que son cálculos que se hacen al vuelo, no existe un contexto de fila de forma natural. No hay una fila actual. Para que una medida opere fila a fila necesitas usar funciones especiales, las iteradoras, como SumX, que crean un contexto de fila temporal. Pero eso ya es rizar el rizo. Lo fundamental es asociar contexto de fila con esa evaluación individual, fila a fila de las columnas calculadas. Entendido. Pero claro, la mayoría de los informes no miran una sola fila. Miran totales, agregaciones de miles de filas. Si el contexto de fila solo ve una a la vez, ¿cómo demonios calcula Power BI el total de ventas de un país? Tiene que haber otro mecanismo. Y lo hay. Acabas de describir perfectamente por qué necesitamos el segundo pilar, el contexto de filtro. Si el contexto de fila era un microscopio mirando una célula, el contexto de filtro es el conjunto de lentes que definen qué parte del tejido estamos viendo.
Es la suma de todos los filtros activos que se aplican a los datos antes de que se calcule una medida. Y lo que me parece fascinante de las fuentes es que esos filtros no vienen de un solo sitio. Son como capas que se van acumulando. Exacto, como un sistema de capas. Podemos desglosarlas. La capa más externa, la más visible, son los filtros del propio informe, con los que interactúa la gente. Por ejemplo, los propios gráficos. Correcto. La guía en vídeo que analizamos muestra un gráfico de barras muy claro con la utilidad total por año y además segmentado por continente. De utilidad total, y luego la va repartiendo entre los años y continentes como si cortara un pastel. Buena pregunta, y la respuesta es no. Es mucho más eficiente. Para calcular el valor de un trocito de ese gráfico, digamos la porción de Europa de la barra de 2017, Power BI hace un cálculo desde cero. Primero filtra todo el modelo de datos y dice, de los millones de filas que tengo, solo quiero las que cumplen que el año es 2017 y el continente es Europa. Y solo sobre ese subconjunto ya filtrado, ejecuta la suma. El contexto de filtro para esa barra es, literalmente, año igual a 2017 y continente igual a Europa. O sea, cada elemento de un visual tiene su propio contexto de filtro a medida. Eso es. Computacionalmente intenso, lo es, y por eso el motor de Power BI está tan optimizado para hacer precisamente eso, filtrar tablas gigantes a velocidades de vértigo. La segunda fuente de filtros en esta misma capa visual son los segmentadores de datos, los slicers. La herramienta de filtrado por excelencia. Efectivamente, el manual técnico tiene imágenes de informes con slicers para mes y categoría de producto. Si una persona selecciona Bikes en el segmentador, ese filtro se aplica a toda la página como una capa base. A partir de ese momento, el contexto inicial para todos los cálculos de la página ya incluye que la categoría es Bikes. Vale, hasta ahora tiene sentido. Los filtros vienen de donde hacemos clic. Pero las fuentes mencionan otra capa de filtros, una más silenciosa pero que parece ser la más importante. La fundamental, diría yo, los filtros que vienen del modelo de datos, de las relaciones entre tablas. En el esquema del modelo que se ve en el libro, tenemos las típicas tablas de hechos, como Internet Sales, y las tablas de dimensiones como Product o Date. ¿Y están conectadas con esas líneas? Siempre he visto esas líneas, pero pensaba que solo eran para decirle a Power BI qué campos se corresponden. No me daba cuenta de que eran activas. Son mucho más que activas. Esas líneas son las autopistas por las que viajan los filtros. Cuando filtras una tabla de dimensión, por ejemplo, al seleccionar Bikes en un slicer que usa la tabla Product, la relación propaga ese filtro hacia abajo, a la tabla Internet Sales. De repente, esa tabla de ventas gigante se comporta como si solo tuviera ventas de bicicletas. Claro, sin esa propagación, el filtro en la tabla de productos no serviría de nada para calcular las ventas, porque las cifras están en otra tabla. Exacto. Y para que este flujo sea predecible, el manual recalca que la dirección del filtro cruzado debe ser única, single. Esto significa que el filtro fluye del lado 1, la dimensión, al lado varios, los hechos. Es un flujo predecible. Ok, entonces el contexto de filtro es súper dinámico. Viene de los gráficos, de los clics, se propaga por las relaciones. Pero, ¿qué pasa si queremos luchar contra él? Si quiero, por ejemplo, comparar las ventas de un producto con el total de todos los productos, ignorando el filtro que tengo puesto. Esa es la pregunta del millón, y nos lleva directos al superpoder de DAX. Hay una función que es la reina indiscutible para gestionar el contexto, Calculate. Es prácticamente la única que puede modificar un contexto de filtro que ya existe. Es como el director de orquesta del contexto de filtro. Puede decirle a los violines que se callen y a los trombones que toquen más fuerte. Del manual que es muy claro. Imagina que queremos una medida que calcule las ventas solo para Europa, una cifra fija, sin importar qué otro continente se haya seleccionado en un filtro. Ah, claro. Por eso se puede tener en un informe una tarjeta con el total que no cambia nunca, aunque esté haciendo clic en todas partes. Siempre me pregunté cómo se hacía. Se hace con Calculate. La medida sería algo así. Ventas Europa igual Calculate, total ventas, Sales Territory Group igual a contracito Europe. Lo que esto le dice a Power BI es muy específico. Primero, mira el contexto de filtro que ya existe. Ahora, coge cualquier filtro sobre la columna Sales Territory Group y tíralo a la basura, solo para este cálculo. Y en su lugar, aplica este nuevo filtro que te doy yo, donde el grupo sea Europa.
Y ahora sí, con este contexto modificado, calcula total ventas. ¡Qué potente! Te permite crear tus propias reglas del juego para cada cálculo. Exactamente. Recuerdo estar una semana frustrado con un informe que no cuadraba por céntimos. El problema era un filtro invisible de una relación que no esperaba. La solución fue envolver la medida en un calculate que eliminaba ese contexto indeseado. Fue el día que de verdad entendí su poder. Es la navaja suiza de DAX. Fantástico. Vamos a un escenario práctico que proponen las fuentes para atar todos estos cabos. Supongamos que queremos un informe que no solo muestre los productos más vendidos, sino que identifique productos problemáticos. Por ejemplo, los que fueron un éxito el año pasado, pero este año tienen un crecimiento muy bajo. Un caso de uso muy realista y de mucho valor. El manual describe justo ese escenario. Crear un visual para los 50 productos principales del año pasado con un crecimiento inferior al menos 10%. Esto es un ejemplo perfecto de cómo se superponen y combinan diferentes contextos. ¿Y cómo se consigue? ¿Hay que escribir una fórmula DAX larguísima que combine todo esto? Se podría, a veces es necesario. Pero en este caso, se puede hacer de forma más directa usando la propia interfaz de Power BI, que en el fondo manipula el contexto por nosotros. La configuración se hace en el panel de filtros del propio visual. Se añaden 2 condiciones de filtro avanzadas solo para ese gráfico. A ver, ¿cómo funcionaría eso? Primero, arrastras al panel de filtros del visual una medida que calcula el ranking. La condición que aplicas es: ranking de ventas año anterior es menor que 51. Con esto ya le has dicho: para este gráfico, ignora cualquier producto que no estuviera en el top 50 del año pasado. Ya has acotado el universo. Vale, primer filtro aplicado. El contexto para este visual ya es más pequeño que el del resto de la página. Exacto. Y ahora añades una segunda condición. Arrastras otra medida, la de crecimiento, y le dices: ventas netas, porcentaje crecimiento anual es inferior a menos 0,1, o sea, menos 10%. Este segundo filtro se aplica después del primero. Así que de esos 50 mejores, ahora solo te quedas con los que además están funcionando mal este año. Fascinante. Esto demuestra perfectamente la superposición de contextos. Tienes el contexto general de la página, digamos bikes. Luego, dentro de ese universo de bicicletas, este gráfico en particular aplica sus propias 2 capas de filtro adicionales para encontrar solo a las bicicletas problemáticas que fueron populares. Totalmente. Es una forma de refinar el análisis a un nivel muy granular directamente en la visualización, sin tener que escribir DAX complejo. En resumen, después de analizar todo esto, queda claro que Power BI es mucho más que arrastrar y soltar. Debajo de esa interfaz tan amigable, hay un motor lógico potentísimo que opera con un sistema de reglas muy consistente, llamado contexto. Un motor que, una vez que aprendes su idioma, te permite hacerle prácticamente cualquier pregunta a tus datos. Hemos visto el contexto de fila, que funciona de manera individual, fila a fila, casi como en un Excel, y que es el protagonista en las columnas calculadas. Y luego el contexto de filtro, que es ese entorno dinámico y cambiante creado por las interacciones, los gráficos y, de forma crucial, las relaciones del modelo. Y la conclusión más importante, creo yo, es que la habilidad no solo de leer, sino de manipular activamente ese contexto, con herramientas como Calculate, es lo que marca la diferencia. Es lo que permite pasar de crear informes que describen lo que ha pasado, a construir herramientas de análisis que exploran el porqué. Es la diferencia entre informar y analizar de verdad. Sin duda. Y todo esto, como suele pasar, abre una nueva puerta a una complejidad aún mayor. Hemos hablado de que las relaciones simples, unidireccionales, propagan filtros de forma predecible, pero el propio manual menciona que existen relaciones más complejas, como las bidireccionales o las de varios a varios. Un terreno más pantanoso, imagino. Puede serlo si no se pisa con cuidado. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo se comporta el contexto de filtro en esos escenarios? ¿Qué peligros o, sobre todo, qué resultados inesperados y ambiguos podrían surgir si un filtro de repente empieza a viajar hacia arriba por las relaciones? Gestionar esa ambigüedad es probablemente el siguiente nivel en el dominio de DAX.